No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bueno, retomamos este bloque del programa y no quiero dejar de lado lo que estábamos hablando precisamente con Aysén. Se ha discutido mucho de la escasa inversión I+D, 0,4%, estamos estancados hace mucho tiempo. También se ha hablado de que está invertida la estructura de inversión, o sea, hay muy poca participación privada, pero de lo que no se ha hablado es que por más que lleguemos a ese 2% esperado del PIB, como tienen los países promedio de la OCDE, es en qué queremos invertir. Y aquí, obviamente, la pregunta es mucho más personal, Aysén, porque esto yo sé que depende de gobierno, depende de muchos actores, pero ¿cuál es tu visión? Viniendo de este sector público, habiendo trabajado tantos años en la construcción de políticas públicas, ¿dónde tenemos que poner esos recursos? ¿En qué tenemos que poner? Esto es como un juego, ¿dónde vamos a poner las fichas? Porque no las podemos poner en todo. Efectivamente, no las podemos poner en todas y cuando uno habla de un salto en el financiamiento tan grande como el que tú mencionas, tiene que necesariamente ir acompañado de un repensar el sistema. Si hoy día a uno le dijeran vamos a aumentar el gasto en I+D al 1% del PIB, y eso significa que el financiamiento de la agencia se multiplica por 3, el poder absorber ese financiamiento y transferirlo al sistema va a requerir necesariamente repensar cómo y dónde se hace, porque el formato de concurso sobre concursos y de proyectos sobre proyectos es uno que tiene un problema de diseño, que un rector me lo graficó muy bien hace un tiempo, me dijo esto es como que se resetea a cero. Uno se gana un concurso, hace el proyecto y después vuelve a la partida. Y viene el concurso de nuevo y vuelve a la partida. Cuando en realidad tenemos un sistema que no se construye sobre aire. Esos proyectos no ocurren sobre aire. Esos proyectos requieren de personas para ejecutarlo, requieren de infraestructura, de laboratorio, de conectividad, requieren de plazas para los investigadores en las universidades, requieren de una serie de cosas que no son proyectos, que son capacidades estructurales dentro del sistema, son como las carreteras. Nosotros no podemos pensar en tener, qué sé yo, ciencia en Magallanes si es que no tenemos conectividad en Magallanes. Y la conectividad no es un concurso, la conectividad es algo que tiene que estar y tiene que ser permanente y son capacidades básicas sobre las cuales se construye el sistema. Esa capa, efectivamente, al menos desde la agencia, no necesariamente la financiamos. La agencia está muy metida en esta lógica del concurso, que es bueno y que tiene que existir, pero se olvida un poco de esta otra parte. Y eso, de nuevo, desde la intuición, desde el conocimiento que uno tiene desde la agencia y entendiendo que es una decisión mucho más amplia y es una discusión mucho más amplia, pero yo sí hago la pregunta y la tiro en el fondo, de decir, bueno, ¿cómo se financia esto otro? ¿Y cuál es el valor que le damos desde lo público? Porque si realmente nos compramos el cuento de que, como dice el lema de la agencia, el conocimiento nos cambia la vida, y que el conocimiento no es algo como el aire, sino que es un bien público que se construye, que hay que gestionarlo, que hay que transferirlo. Si nos compramos ese cuento, que yo me lo compro por lo menos, tenemos que generar capacidades para que exista y se maneje. Y esas capacidades hoy día no están en la lógica de los concursos que nosotros hacemos. Les decía entre pausas, yo, como que si uno fuera médico, diagnosticaría al enfermo de instrumentitis. Tenemos instrumento para internacionalización, instrumento para la investigación por curiosidad, instrumento, cuando en realidad lo que tenemos que ver es un sistema de ciencia y tecnología con piezas y partes que se construyen unos sobre otros, donde una parte son los proyectos y que tienen que ser de excelencia y que mueven la frontera del conocimiento, pero otra parte son las capacidades del sistema, que tienen que financiarse y tienen que existir desde algún lado. Esa parte de la discusión yo creo que es una que tiene que darse, y si uno lo piensa, es un espacio donde sí te cabe una multiplicación por 3 del presupuesto de la NIT. Ahí sí cabe, y eso sí se podría eventualmente gestionar. Pero de nuevo, una larga discusión, no solo de la agencia y de la dirección de la NIT, sino que de la comunidad completa y también
de los distintos actores sociales. Yo creo que con todo lo que está pasando ahora, Constitución, nuestras constituyentes científicas y la Cristina, que fue parte del Consejo de CONICET, es también una instancia para esa discusión, que yo creo que es lo que se viene ahora y que es súper estimulante, creo yo. Oye, justamente una de nuestras preguntas era esa, el rol de la ciencia en la discusión de la Constitución. ¿Cuáles crees tú, o desde la agencia, o tú como directora, que deberían ser algunos de los pilares fundamentales de esta conversación? Y teniendo presente que tenemos algunos científicos y científicas en la convención, y varios académicos también. ¿Qué podrías tú decir? Ojalá se fijen en esto, ojalá tomen en cuenta tal o cual cosa. Sí. A ver, son tantas las aristas, pero hay un componente en esta nueva institucionalidad que a mí por lo menos me abrió la cabeza. Yo venía del mundo de la Corfo, y en la Corfo el foco está en el fomento productivo, el foco está en la diversificación de la matriz productiva, la sofisticación de la industria, etc. Está súper bien, y eso tiene que existir, y es un valor en sí mismo, o sea, hay que apuntar a eso, ¿verdad? Pero existe otro ámbito donde el conocimiento, y no quiero decir la ciencia, el conocimiento tiene un efecto y un impacto para el desarrollo del país que es súper amplio y es importante a nivel social, a nivel cultural, a nivel del desarrollo de nuestras políticas públicas. Hay todo un espacio ahí donde la generación de conocimiento es crucial para avanzar en el desarrollo del país. Me doy una tremenda vuelta para decir algo que creo yo que hay que repetirlo hasta el cansancio, que es que el conocimiento es un bien público y como tal no solo tiene que existir, sino que hay que gestionarlo, hay que aprovecharlo, hay que darle un espacio de influencia en todos los ámbitos de la sociedad y hay que financiarlo. ¿Con qué objetivo? Con objetivo de desarrollo económico, pero también con desarrollo social, también con desarrollo cultural, también en todos los ámbitos. Esa discusión creo yo que podría ser una interesante que se diera a raíz de la discusión de la constituyente, porque tiene que ver con el país que queremos ser, tiene que ver con cómo como país nos proyectamos hacia el futuro. Y yo tiendo a pensar, y quizás soy idealista, pero yo tiendo a pensar que estamos todos de acuerdo en eso, que queremos un país donde haya más conocimiento y que ese conocimiento esté disponible y sea democrático en la forma en cómo se accede. Y eso es una declaración de principio de construcción de país súper relevante y que podría ser un espacio importante en la discusión de lo constituyente y de donde se derivan una serie de otras cosas, desde cómo lo financiamos, desde cuál es el rol del Estado en esas actividades, de cuál es la responsabilidad de la comunidad científica asociada a una declaración de esa naturaleza y así sucesivamente. Ahí hay un punto súper interesante que tocaste, Aysén, que de verdad daría para un programa completo, que es el concepto de democratizar el conocimiento. Creo que ese es un desafío tremendo que van a tener los constituyentes, porque no solamente tiene que ver con ciencia, ni con tecnología, tiene que ver con educación, tiene que ver con cuidado al medio ambiente, y probablemente el tema en general de ciencia, tecnología, conocimiento, debiese irradiar por completo en la Constitución, no solo una declaración y un artículo particular. Pero yo ahora me gustaría sacarte un poquito de ese tema y llevarte a un tema donde con Pablo nos sentimos súper cómodos, que es lo que nos gusta y llevamos mucho tiempo trabajando, que es el tema de emprendimiento, que es el tema de transferencia tecnológica. Y acá, mi corazoncito, necesariamente tiene que hacerte la pregunta, o sea, son dos preguntas en una. Uno, ¿cómo has visto tú la evolución del ecosistema de transferencia tecnológica en Chile, con la Oficina de Transferencia Tecnológica, con los hubs de transferencia tecnológica, y cómo has visto esa evolución y cómo lo proyectas hacia el futuro? Tú hablabas de instrumentitis, la instrumentitis tenemos todo, tiene también otro correlato en Chile, que es la cortoplacitis. Todo lo queremos ver y lo queremos medir en 3, 4 años, cuando muchos de estos temas se van a ver en el largo plazo. Totalmente, totalmente. A ver, yo efectivamente pasé por la Corfo en algún periodo de mi vida y conocí un poco los hubs y las OTL desde ese espacio y ahora los recibí en la agencia desde una posición completamente distinta. El tema de la transferencia tecnológica, si bien era un componente que estaba incorporado en algunos de nuestros instrumentos y es parte del quehacer de la agencia, no
no era un elemento como transversal y que fuera común a todo lo que existe hoy día en la agencia. Y yo creo que el primer, no quiero decir shock cultural, pero el primer acercamiento, como el primer shock, digámoslo así, el primer shock cultural, tuvo que ver con eso, con en el fondo encontrarse con una serie de proyectos o de iniciativas, como los hubs y como las OTL o como los 2030, que tenían esta orientación, que hablan Spanglish, para empezar, porque la cantidad de Spanglish que sale en las reuniones a mí me impresiona todas las veces, que no ocurre en el mundo de la NID, entonces se ha prestado para broma también un poco, hay que reírse. Pero que tienen este conocimiento adquirido a lo largo de los años, y un conocimiento súper como enraizado en el sistema. La primera reunión que tuve con los hubs, que fue de conocernos, ellos me explicaban, nos demoramos el doble del tiempo que teníamos pensado en encontrar el pipeline de proyectos que necesitábamos para efectivamente madurarlos y que ocurriera esta transferencia. Y eso te habla de las características ya más profundas de nuestro sistema, ¿verdad? Que es la gracia de tener esos instrumentos hoy día bajo el alero de la agencia, porque ese conocimiento, que uno lo puede leer en un informe y te lo puede mostrar en 25 presentaciones, pero cuando uno está con la gente que lo vio, que lo construyó, que lo vivió, que lo sufrió y te lo explica, te habla mucho de la forma en cómo estamos financiando ciencia agua abajo o agua arriba, como uno le quiera decir. Te habla mucho de cómo se están generando los incentivos al interior de la academia. Y eso no quiere decir que todo lo que se haga en la academia tiene que apuntar a transformarse en un nuevo producto y un nuevo servicio que se venda. No, no es eso. Pero tiene que existir algún grado de continuidad y tiene que ser una posible salida. Y de conversar con los hubs nos dimos cuenta de que no necesariamente lo era. Entonces, ¿cómo se vive eso? Se vive primero desde la oportunidad gigantesca que se nos abre. Yo creo que la llegada de estos instrumentos es una oportunidad tanto para los hubs, las OTL, los 2030, como para la agencia y todos los instrumentos que estaban dentro de la agencia, porque nos va a permitir hacer una coordinación del sistema que nunca antes había podido hacer. Y lo segundo es que es también un proceso de aprendizaje. O sea, yo creo que aquí tanto la agencia como estos proyectos, me carga decirles proyectos porque yo creo que son capacidades permanentes del sistema, como estas instituciones, digámosle, aprenden a trabajar en este mundo que está también mucho más vinculado a la ciencia y que tiene una mirada que no solo es productiva, sino que es también social, cultural y de otro ámbito, ¿verdad? Entonces, ese proceso de transformación que vivió la NID, yo veo ahora que está ocurriendo a nivel de las instituciones del sistema. Y eso presenta muchísimas oportunidades de crecimiento. Los hubs hicieron hace un tiempo atrás un ejercicio precioso, se juntaron los tres y se imaginaron al interior de la agencia. Y me mostraron a mí cuáles eran los instrumentos que ellos veían que podrían tener elementos de transferencia que hoy día no lo están teniendo. Esa oportunidad de tener ese aprendizaje dentro del sistema es valiosísima y por eso nosotros estamos así como gato de espalda peleando todo el presupuesto posible para efectivamente mantener esas capacidades que, de nuevo, instrumentitis, tienen que ser capacidades que existan en el sistema, no tienen que ser capacidades que se reseteen a cero después de transcurrir un tiempo, porque en ese resetearse se pierde mucho el conocimiento y eso a mí personalmente me preocupa. No sé si lo voy a poder resolver porque no es una decisión exclusiva de la agencia, y aquí tengo que decirlo si no me retan, pero no es una decisión exclusiva de uno, pero el convencimiento de que hay que pelearlo, pucha, en eso estamos. Aquí tengo un equipo entero de gente que está camiseteado porque esas capacidades existan y permanezcan. Oye, Aysén, y justamente para meternos en la pata de los caballos, ¿cómo le llega en este momento a la NID, en este contexto, Startup Ciencia? A propósito de las palabras en inglés, porque viene aquí como que vemos de alguna forma que I+D se le suman los otros procesos más para adelante hasta la salida y ya pensando en idioma de startup, en el crecimiento y el impacto mundial, donde le metemos a los emprendedores la parte científica o al revés. Cuéntanos un poco cómo administran esto que viene de una herencia de la Corfo, de esta distribución de proyectos. Totalmente, y lo hacemos con mucha ayuda, hay que reconocerlo y explicitarlo. Nosotros nos reímos con el equipo todos juntos, digamos, porque
el agarrar estos instrumentos que vienen con lógica de startup e insertarlos en el mundo ANID, donde la lógica son proyectos de largo aliento, porque el conocimiento se demora en generarse, son líneas de investigación que se proyectan en los años, es realmente como hablar marciano con jupiteriano. Ni siquiera es Spanglish, son dos mundos y dos lenguajes completamente distintos. Que los equipos lo han llevado súper bien, y ahí yo le hago un reconocimiento siempre a los equipos, tanto a los que llegaron de la Corfo como al equipo que estaba en la agencia, porque el esfuerzo que han hecho de hablar el mismo lenguaje se ve y está funcionando. O sea, el primer concurso de OTL lo podemos hacer desde la agencia, no se cayó el mundo, le metimos un par de palabras en Spanglish, estuvo todo bien y los equipos aprendieron unos de otros, y está perfecto, y eso tiene que seguir ocurriendo. Pero así todo, tenemos que reconocer que hay ciertas capacidades que hoy día en la agencia todavía no existen y que las tenemos que construir. Y en ese sentido, todo el trabajo coordinado que estamos haciendo con el equipo del ministerio, con el equipo de la subsecretaria en particular, a propósito de la Startup Ciencia, es crucial. La Startup Ciencia se diseñó desde la Subsecretaría de Ciencia, y ahí hay un equipo que entiende el instrumento y que es clave en el acompañamiento de estos proyectos. Y ahí ANID y Ministerio trabajamos de la mano para poder ir complementando esas capacidades. ¿Por qué lo menciono? Porque el sistema entero tiene que articularse para que esto ocurra, y esto es un proceso de aprendizaje también al interior de la agencia. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere de un músculo que estamos construyendo. En este momento hay un concurso abierto, ¿cierto? ¿Nos podéis contar un poquitito para nuestros auditores? Concurso abierto, me van a pillar, pero entiendo que cierra a final de mes. Sí. Lo estamos haciendo de la mano del equipo de la subsecretaria, que hay un equipo conjunto que está trabajando en ese concurso. Es la segunda generación de startups, por lo tanto viene con algunos ajustes respecto del primer concurso. Y estamos expectantes, la verdad. O sea, hasta ahora vamos súper bien, el concurso va bien, nos viene la etapa de evaluación, que va a ser un desafío, porque nuestros evaluadores son principalmente evaluadores de proyectos científicos, y aquí vamos a tener que meter otros elementos, y ahí estamos trabajando en hacer un pool de evaluadores que está a la altura. Es una experimentación absoluta y un aprendizaje todos los días. Estamos entusiasmados. O sea, es que ha sido, bueno, como todo, ¿no? Cuando te ponen un desafío nuevo, te obliga a remirar lo que uno hace, a revisar los procesos, y cuando uno se lo toma como eso, digamos, las posibilidades de éxito son mucho mayores, y sobre todo el aprendizaje en el proceso es mucho mayor, y yo creo que en eso estamos. Así, expectantes de nuestra primera generación de startups. Excelente. Ahí hay un tema que nosotros hemos aprendido con el tiempo, y en algún momento lo va a tener que ver también cómo lo resuelve la NIT. En temas de startup ciencia y en temas de emprendimiento de base científico-tecnológica nos están llegando cada vez, que eso es muy bueno, es un problema positivo, proyectos jóvenes, de jóvenes, que no están necesariamente vinculados a universidades ni a centros de investigación. Son más emprendedores por su cuenta que tienen activos de base científico-tecnológica importante. Y muchas veces ellos se sienten bien desamparados en el ecosistema. Lo dejo nomás como una reflexión final. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando. Nos quedaron un montón de temas que queríamos tratar contigo. El INE de género, cómo la NIT ha establecido medidas para, cómo ha contribuido para resolver esta pandemia. De verdad, ojalá tengamos la oportunidad de volver a invitarte, porque de verdad nos quedaron muchos temas que no alcanzamos a abordar. La política nacional de inteligencia artificial. Sin embargo, el rol de los privados en el financiamiento del I+D. El rol de los privados. Pero nos quedamos súper contentos, y de verdad queremos agradecer tu participación. Fue una muy, muy grata conversación. Abordamos, por lo menos los temas que alcanzamos a abordar, creo que lo abordamos en profundidad. Logramos conocer también tu visión al respecto, y se agradece mucho tener a la cabeza de una organización nueva, una visión que está tratando de impulsar las cosas que tú nos has comentado, de entender la democratización del conocimiento, de entender que la I+D tiene un efecto en el desarrollo económico, pero también en el desarrollo social de nuestro país, y entender que la ciencia y la tecnología tiene que irradiar un poco todo este nuevo proceso de constitucional que estamos viviendo, porque en el fondo la ciencia y tecnología tiene que servir como insumo para pensar en este nuevo Chile. Gracias por participar. De verdad. Invitar de nuevo.
Te vamos a tener que invitar de nuevo. Sí o sí. Ahora dejamos a todos con una breve pausa musical y ya para hacer el cierre de nuestro segundo programa acá en Legal Lab. Muchas gracias, Aysén. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos Divoxradio.com.